Hola, bienvenido. Este es un canal de streaming donde vamos a estar hablando acerca de la programación. Vamos a tratar de hacer una pequeña introducción a lo que es la programación, temas muy básicos como lo que es lenguajes de programación, código fuente, tipos de programación. Empezaremos con una aplicación básica para sentar las bases de una buena programación. Aparte de esto, vamos a estar haciendo streaming de alguno que otro videojuego y vamos a empezar. Entonces, primeramente, eh, ¿qué vamos a ver primero de la programación? El objetivo. Para poder desarrollar una aplicación, una página web, algún videojuego, se necesitan conocimientos de programación básica. Se entiende por la programación a lo que es desarrollar instrucciones o comandos para que la computadora pueda ejecutar acciones. Sumar, restar, multiplicar, tomar decisiones entre uno u otro número, utilizando variables, manejando bases de datos, realizar aplicaciones con diseño, que tengan botones, que tengan listas, tablas de información. En la cuestión de videojuegos, igualmente se le da un enfoque orientado a físicas, movimiento y acciones de personajes, independientemente de si es un diseño de videojuegos en 2D, 3D, se le da un enfoque distinto a la programación, pero lleva las mismas bases para poder programar el movimiento de un personaje, para programar las físicas del personaje, si es que el personaje tiene alguna espada o va a atacar a otro personaje, o si se va a mover, o si tiene alguna especie de física como mover o empujar algún objeto o saltar de un lado a otro. Todo eso lleva programación y se utiliza las mismas bases. Primeramente vamos a ver qué es un algoritmo. Un algoritmo viene a ser las instrucciones. Hablando de forma general, vienen a ser las instrucciones que se van desarrollando paso a paso, una detrás de otra, para poder lograr algún objetivo. Como ejemplo, vamos a poner lo que sería, suponiendo que tenemos una lámpara, vamos a mostrarles el ejemplo. Si la lámpara no funciona, vamos a ponerlo entre dos opciones a analizar. Primeramente nos preguntamos si el enchufe de la lámpara, más bien si la lámpara está conectada. Si no está conectada, hay que conectarla para que funcione. Y en caso de que sí esté conectada, tenemos la otra opción de analizar, que es si el problema es que está quemado el foco. En caso de que esté conectado el foco, pero esté quemado, simplemente lo cambiamos. Y si ya revisamos todas las posibles opciones y aún así no funciona, queda comprar una nueva lámpara. Este es un diagrama de flujo. Todos los diagramas de flujo se basan en los mismos símbolos. Siempre tienen un inicio, que sería en este caso este símbolo. Es inicio o final. Tiene este símbolo que es el de toma de decisiones. Siempre tiene dos tipos de salidas. Es un sí o es un no. Y tiene el símbolo del final, que es el mismo del principio. Se utilizan ambos en ambas partes, tanto en el inicio como en el final. En este caso, como solo tiene la parte de decisiones, solamente se utilizan estos dos. Podemos ver entonces otro tipo de ejemplos de diagramas de flujo, o más bien otro tipo de símbolos. Como decíamos, tenemos el de inicio y del final, tenemos este para realizar procesos o acciones. Por ejemplo, cuando se vayan a utilizar números para sumar dos números o hacer algún otro tipo de operación, ya sean multiplicaciones, divisiones, se utiliza este símbolo. Esto, como decíamos, básicamente es para representar en forma de diagrama el código, o más bien el proyecto. Se pasa de código a diagrama de flujo para que se dé un mejor entendimiento.
¿Qué más podemos ver? Tenemos el símbolo de decisiones. Tenemos este símbolo para entrada y salida de datos. Esto se refiere a cuando se quiere, ya suponiendo que tenemos un programa, la entrada de datos es que la persona frente a la computadora está leyendo un mensaje y el mensaje puede ser, escribe un número, escribe una palabra y al momento de que la persona introduce los datos, a eso se refiere como entrada de datos. La salida igualmente es cuando se muestra el mensaje, ya sea para que la persona lo lea e introduzca datos o simplemente como resultado de la operación anterior. Igualmente tenemos este símbolo para la base de datos, esto se verá en un futuro, pero es básicamente se utiliza este símbolo cuando se va a utilizar una base de datos sin importar qué tipo de lenguaje sea o con qué motivo. Se utiliza este como base de datos. Tenemos las flechas de flujo de dirección, como se vio en el ejemplo anterior. Se utiliza estas flechas de dirección dependiendo hacia dónde queremos que vaya el programa. Vamos a ver qué más podemos. Ok, no, sería todo. Esto para conceptos básicos es suficiente. No necesitamos nada más de momento. Igualmente si se ocupan, estarán viendo en un futuro. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Qué más podemos ver? Ok. Lenguajes de programación. Bien. Para lenguajes de programación vamos a ver algunos ejemplos de forma general. Y parece que no está. Aquí está. Ok. Diferentes tipos de lenguajes de programación. Desde hace mucho tiempo se utilizan lenguajes tanto para desarrollo de aplicaciones. Previamente eran aplicaciones de consola, es decir, que no utilizaban botones como esto de aquí, no utilizaban botones, cuadros de texto, que no fueran tan visuales, únicamente eran aplicaciones de consola, era una pantalla, mostrar texto e introducir datos, nada más. Posteriormente se hicieron aplicaciones más vistosas con un método gráfico, es decir, ya empezaron a introducir como las aplicaciones de Windows, por ejemplo, la calculadora de Windows es una aplicación utilizando métodos gráficos, utilizando botones, pantallas, todo para que se vea más bonito, pero es exactamente lo mismo. Tenemos aplicaciones para desarrollo de páginas web, aplicaciones como lo que es el PHP, JavaScript, C# que también se utiliza para aplicaciones de escritorio. Todos estos utilizan bases de datos. Tenemos lo que es C, C++, Programa Visual Studio en general, Java para desarrollar aplicaciones tanto de consola como aplicaciones de método gráfico, HTML, que no se considera como tal un lenguaje. Tenemos Ruby, tenemos Sublime, que es una aplicación de texto, es decir, que todo el código que vayamos a utilizar en nuestras aplicaciones, se recomienda utilizar un programa que detecte los comandos o los errores de sintaxis o errores de código al momento de estar programando. Tenemos Visual Studio Code, tenemos Sublime, entre otros. Node.js también es para desarrollar aplicaciones aplicaciones de teléfono, me parece. Vamos a ver qué nos dice esta página. Igualmente Java. Java, C, Python, C++, C#, Visual Basic, JavaScript
PHP, Swift y SQL. SQL es un lenguaje de programación para bases de datos, un poco diferente a la programación regular. Igualmente lo estaremos viendo en un futuro. Código fuente, no me acuerdo si ya lo expliqué. En caso de que no, el código fuente viene a ser las instrucciones de cada lenguaje de programación. Al momento de estar escribiendo o de programar para un lenguaje de programación, cada uno tiene sus propias reglas, sus propias instrucciones, a lo que le llamamos la sintaxis. Regularmente todo se programa en inglés, entonces si manejas el inglés no creo que tengas mayor problema. En caso contrario, igualmente puedes buscar páginas en internet y poco a poco ganar un poco de experiencia en la práctica. El código fuente se utiliza para darle instrucciones a la computadora que la computadora misma pueda entender. Programamos las acciones que la computadora va a tener que interpretar, pero todo se basa en lo mismo. Aprender el lenguaje de programación para que se le pueda programar instrucciones que la computadora pueda entender al final. Por último tenemos el pseudocódigo. Pseudocódigo básicamente es aprender a programar sin utilizar lenguajes de programación. Tenemos una herramienta que se llama Psaint. Esta herramienta nos permite realizar pseudocódigo. Tenemos por algunos ejemplos que pueden ser sumar dos números, encontrar el mayor o menor número de una n cantidad de datos. Tenemos este ejemplo que dice sencillo juego en el que el usuario debe de adivinar un número aleatorio, sacar el promedio de igualmente una cantidad indeterminada de números. Tiene muchos ejemplos en la página, se pueden buscar aparte o cada quien crear los suyos. Esto para que se desarrolle primeramente acostumbrarse a la programación y desarrollar una lógica para que una vez que utilicemos los lenguajes de programación, el desarrollo, solamente tengan que aprender a programar, que ya no sea necesario, ya no se complique tanto la parte de la lógica. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer dice aquí, muestra cómo carga dos números de dos variables, calcula la suma de los mismos y muestra en la pantalla. Resumido, la suma de dos números, nada más. Vamos a copiarlo y nos vamos a pasar ahora a el programa de Psaint.